Muy buenos días, el tema de hoy es comparación. Vamos al libro de Juan, capítulo 21, 20 al 22. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Comparación. Mira que encontramos a Pedro cómo se comparaba con otros. De pronto, ¿por qué este discípulo a quien Jesús amaba, el Señor estaba más pendiente de él o más pendiente de otros y no de Pedro? ¿Y por qué Pedro se preocupaba si este discípulo qué estaba haciendo y si se iba a quedar, no se iba a quedar, qué de él? Pero la respuesta que le dice el Señor Jesús es lo que más me impacta en esta parte. Y le dice el Señor: volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Prácticamente le está hablando en el momento cuando el Señor ya la última cena. Pero cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Cuántas veces nos comparamos, nos pasa como lo de Pedro, y una comparación, pero porque él te tiene y yo no? Pero yo tanto que busco de Dios y esta persona tiene todo, pero porque a mí me va bien y a los demás le va mal, pero yo no le hago mal a nadie y porque esta persona que se hace mal le va bien, pero porque él de allá tiene tal cosa y yo no he podido lograr lo que yo tanto anhelo, pero y encontramos tantos peros y quejas hacia Dios, algo así como lo que estaba sucediendo con Pedro, y preguntan: pero ¿por qué el de allá tiene y yo no? ¿Y cuál es el inconveniente? Y es precisamente porque muchas veces nos preocupamos más por el que el de allá tiene y porque yo no. Inclusive cuando estamos orando nos acordamos inclusive más de la otra persona, que si hace, no hace, por qué vino, por qué no vino, por qué no compró, por qué sí compró, por qué no asistió, por qué se asistió, por qué no se somete, no se sometió a las autoridades y hace cosas indebidas, y por qué le va bien y por qué a mí no, yo tanto que busco de Dios. Las comparaciones, como dicen algunos, las comparaciones son odiosas. Y precisamente usted y yo, ¿por qué tenemos que compararnos con otra persona? Pues yo encontraba que una comparación es una trampa del enemigo. Es una trampa que roba la paz, pero también distorsiona la visión de uno mismo. ¿Cuál es el proyecto o el plan que Dios tiene para su vida? ¿Usted lo tiene claro? Si usted no lo tiene claro, usted se pone a mirar a otros. Se enfoca en otras personas. Es como cuando usted entra a una empresa a trabajar y usted le empieza a ir bien, pero resulta que otra persona le va bien y tiene influencia con el jefe, pero es que a mí no me miran, pero es que yo me quedo hasta altas horas de la tarde, de la noche trabajando. Yo trabajo, inclusive no pido aumento de sueldo, no me pagan extras, pero yo trabajo más. ¿Por qué? Digo ¿por qué? Porque estamos más enfocados en que los vea el hombre, en que los demás vean que usted y yo sí lo estamos haciendo. Y como la palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, ¿y será que sí lo hacemos para el Señor? ¿O realmente yo estoy esperando una gratificación del hombre? Que el hombre sea el que me exalte, que el hombre sea el que me bendiga, que el hombre sea el que realmente me haga halagos y en todo momento, en cada circunstancia, cada situación. ¿Cuál es la situación que usted está viviendo? Y de pronto usted no puede avanzar ni evolucionar, porque en su mente y su corazón está la comparación. Y se compara con otros. Y por eso no avanza, no evoluciona, sus metas no se le dan, sus proyectos no le dan, hace algo que para usted es grandioso, pero los demás no lo ven. Lo ven como algo normal, algo natural. Y es precisamente que eso es lo que genera la comparación. Una inferioridad y de una persona hacia con nosotros. En algunos genera superioridad. ¿Por qué? Cuando se compara con los otros, yo soy mejor, me va a mí mucho mejor, mire el cargo que tengo, mire dónde vivo, mire el carro que tengo, mire el dinero que gano, el estatus que yo tengo, el rango que tengo dentro de la empresa, me ha ido muy bien, mire mi esposa, tengo un hogar, tengo una familia. Entonces se vuelve una persona prepotente, superior a los demás. Aquí enfatiza la parte en cuanto a la comparación, que el enfoque debe estar en la identidad como hijos de Dios. No en la envidia, no en la soberbia, no en la competencia, no cultivando el contentamiento y sirviendo en la cual quiero demostrarle a los demás que yo sé más o que yo puedo lograrlo y yo lo puedo obtener sin necesidad de que usted y yo lo hagamos. El Señor nos exalta. Pero ¿cuántas personas les gusta compararse con otros? Vuelvo al tema de Pedro. Pedro preguntándole al Señor: ¿y este qué? ¿Por qué no sigue? El Señor: pero a ver, como el Señor lo encuentra precisamente y le dice: pero es que preocúpese por lo suyo. Y este es el tema precisamente, la comparación. ¿Cuántas veces nos enfocamos en lo que nos ha dicho Dios? Pero es que yo oro, imagínese que dio una promesa a la de allá y se le cumplió a esa persona, y a mí ¿por qué no me cumple? ¿Yo cuánto le he dicho al Señor? Perdóname,
de ser metido. ¿Qué le importa si el demás le dio, no le dio, si a usted le dio y al del otro no? Y es precisamente por eso, porque nos afanamos y nos preocupamos más por los demás, entonces nos sentimos miserables, otros se entienden soberbios, orgullosos, y eso es lo malo de la comparación. Y es el enemigo que está trabajando ahí, es el enemigo que entra y obra en cada uno, ya que la palabra de Dios nos enseña que el Señor trabaja con cada uno individual, y es precisamente que el Señor trabaja individual con cada uno, y es precisamente donde nos da claridad, cómo obrar, cómo actuar para cada circunstancia, cada situación. Pero miren lo que nos dice en 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando dice que somos llamados hijos de Dios, marca la diferencia, pero es una diferencia en la cual usted y yo no podemos compararnos. Inclusive en la iglesia, en la parte del liderazgo, algunos se comparan, pero porque el día ya sí gana personas, porque gana almas, pero esa persona porque si el vaya habla y Dios lo usa, pero esa persona porque Dios lo usa con milagros, pero porque a mí no, yo tanto que le pido a Dios que me use, pero porque inclusive el pastor, Dios lo usa en esto y a mí no, pero porque el día Dios le provee más que a mí, precisamente porque tiene puesta la mirada en el hombre, no tiene puesta la mirada en Dios. Y por eso en esa parte es donde más lucha la persona, cuando se compara en una circunstancia, en una situación, y por qué este sí, por qué yo no, porque el de ella sí avance, porque yo no avanzo, porque el de ella sí obtiene y yo no obtengo. Y es precisamente ahí cuando no está el Señor. No está el Señor, ¿por qué? Porque entra la persona, entra en ese tiempo de comparación. Y es precisamente el Señor nos quiere hablar acá que debemos tener una identidad segura y recordar esa identidad que somos hijos de Dios. Pero como hijos de Dios, cada proceso es diferente. Me recuerda tanto como hablan los abuelos, los padres que dicen que los hijos son como los dedos de la mano, diferentes. Cada dedo es diferente. Para Dios, cada hijo es diferente. Cada hijo Dios le da cosas diferentes a cada uno, pero le va a dar a cada uno conforme al compromiso, conforme al compromiso con el Señor, conforme a la fidelidad para con Dios, no con el hombre. Y es esa fidelidad que usted y yo debemos buscar a diario en la presencia del Señor, pero también en el testimonio, ese testimonio que el Señor quiere llevar a usted de mí. Pero ¿cómo está nuestra mirada? Cuando lo miramos en Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Esa es la mirada que debemos tener puesta usted y yo, puesto los ojos en Jesús y el consumador de la fe. Y viene el Señor y nos da claridad y entendimiento cómo obrar y actuar para cada circunstancia, en cada situación. Yo no sé qué situación está viviendo, está pasando usted, ya que no tenemos que compararnos ni probar nuestro valor o tratar de impresionar a Dios o a otras personas, ya que somos libres de todas estas circunstancias, situación ya en Cristo Jesús, ya que la palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces usted no puede traer comparaciones. Es que imagine que yo vengo de una familia donde quería a mi mamá más a mi hermano, quería a mi hermana, es que mi papá tenía más valor por mi hermano o por mi hermana y a mí no me daba lo que yo quería y esta persona solamente le pedía y ya le daba. No podemos hacer las comparaciones porque no avanzamos y nos quedamos estancados y todo el tiempo estamos hablando en esto, porque el de allá sí, porque a mí no. Ya que estamos a salvo y seguros en los caminos del Señor, mire que Él nos acepta, nos ama y nos comprende claramente. Y es una realidad en la que usted y yo debemos tener en cuenta que no importa dónde nos clasifiquemos en comparación con otros, en cuanto al liderazgo, en cuanto al ministerio, en cuanto al plan, en cuanto al propósito de Dios, necesitamos enfocarnos en ser fieles al Señor, en ese camino, en prepararnos. ¿Cuál es el plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros? Y estar enfocados en ese plan, cómo obrar y actuar en esos caminos, en lo que el Señor nos está hablando. Por eso miren lo que nos habla la palabra en el libro de Romanos capítulo 8:39. En Romanos 8:39 dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí que nos habla, cuando realmente estamos centrados, es pensar que usted y yo no somos unos fracasados. No somos unos fracasados en otras cosas. Somos exitosos. Porque vamos a encontrar la esperanza, la verdad de lo que el Señor quiere llevarnos a usted de mí. Que nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Aquí como lo habla el apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere llevarnos a usted de mí. Que nada podemos compararnos con otras personas, con otras cosas, que el Señor nos quiere llevar a ese cambio. Mire lo que dice en Filipenses 2:3-8. Dice Filipenses 2, capítulo 3 al 8.
Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un ejemplo claro que nos da el Señor Jesucristo. Él no se comparó con nadie, ni siquiera pues, intentó compararse con lo que había en el reino, con los ángeles, de pronto con lo que le servían al Señor. No se comparó, y aquí es donde usted y yo no tenemos que entrar en esa comparación, ya que cuando comenzamos usted y yo a mirar ese alto concepto de cada uno de nosotros, podemos recordar ese ejemplo de humildad en Cristo Jesús, pero también encontrar esa gracia para considerar a los demás como más importantes que yo. Y es precisamente darle gloria a Dios cuando el Señor usa a otras personas más que a mí. Dale gloria. ¿Por qué? Porque el Señor tiene algo especial para mí. Le oro y le pido al Señor que usted y yo tengamos una comparación, pero en Cristo Jesús. Un cambio, una transformación desde el corazón y poderme reflejar en Cristo Jesús, y podemos ver la gloria de Dios a través de nuestras vidas.